apartado el día del Señor. Ya hemos explicado el día de la resurrección, la nueva creación, el domingo, plenitud del sábado. Explicamos cómo los cristianos pasaron de la celebración semanal del sábado, del Shabbat, al domingo, por entender que la resurrección de Cristo era el acontecimiento central de la salvación, más central todavía que la creación, que era la que se celebraba en el sábado. Y toda la celebración, toda esa conmemoración, tanto ya de creación como de redención, pasó a celebrarse en el domingo. Y ahora comenzamos un apartado que tiene como título la Eucaristía Dominical. Digo que es a partir del punto 2177. Dice así: la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo, en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Y luego añade: igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, santos apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. La afirmación primera, la celebración del domingo, la celebración dominical. A mí me llama la atención cómo formula el catecismo este aspecto. Nosotros, por celebración dominical, tenemos el peligro de entender únicamente la Santa Misa, la Eucaristía. ¿Qué es celebrar el domingo? Celebrar la Eucaristía, o la Santa Misa, como queréis decirlo. Sin embargo, el catecismo aquí matiza bien, o sea, matiza diciendo, la celebración dominical no incluye, o sea, no se refiere exclusivamente, no se refiere exclusivamente a la celebración de la Santa Misa. Supone también celebrar el día, dice aquí. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor, o sea que son dos cosas. Celebramos el día entero y de una manera principalísima y central la Eucaristía. Esto tiene una resonancia, esto nos deja un poco al descubierto el hecho de que por deformación casi hemos ido reduciendo celebración del domingo, ir a misa. Bueno, y si lo hiciésemos, ¿verdad? Y si lo hiciésemos todos, con un canto a los dientes nos daríamos. Pero es verdad que para que la misa esté bien celebrada, tenemos que santificar el día entero. El día entero. Celebración dominical del día y de la Eucaristía. Del día, es decir, celebramos el día entero. El día entero está consagrado al Señor. Algunos cristianos tienen la santa costumbre de decir: el domingo voy a reservar un día especial para la oración. Un día especial. Y en nombre del Señor, y en nombre de que es su día, el día del Señor, estoy más con Él. Estoy más con Él. En nombre del Señor estoy más con la familia que Él me ha dado. Y voy a celebrarlo familiarmente, etcétera. Por ejemplo, sería, pues un contrasentido. El domingo, pues es el día en el que trago más televisión que nunca. Venga, todo el domingo en el sillón, dale que te pego con la televisión, ¿no? Pues hombre, O es el día en que, como estoy harto de estar siempre en casa, pues mira, me voy por ahí y les dejo colgados a los de casa y yo me hago mi plan, ¿no? Hombre, pues vamos a ver, ¿no? O sea, ojo con esto, que es un contrasentido, ¿eh? Uno igual puede celebrar mal el día, ya no que no vaya a misa, ya no me refiero a eso, ¿no? Sino que el día mismo tiene que ser bien celebrado. Día consagrado especialmente a Dios y día especialmente consagrado a las cosas santas. Por ejemplo, la familia, que es algo santo. Por ejemplo, a visitar a los enfermos o a las personas solitarias, bien sea de la familia, del vecindario.
visitarnos unos a otros, ¿no? En medio de este mundo en el que somos islas incomunicables, que parece que alguien te toca el timbre de la casa y te va a vender algo, va a vender algún producto, ¿no? Han tocado el timbre, será un vendedor, porque ya parece que ya nadie hace visitas, ¿no? Y además si hace visitas ya parece que ya estás un poco como cortado, porque hemos perdido la costumbre de visitarnos mutuamente y vivimos como islas, ¿no? Qué importante es que en el domingo especialmente, ¿no?, rompamos ese esquema mortal de aislamiento en el que estamos inmersos. Domingo, día para visitarse, día para visitar especialmente al solitario, día para reservar especialmente para la oración, para gozar de sus dones, ¿no? No para meternos delante de la pantalla de la televisión, del ordenador o sea, es consagrar el día entero al Señor, ¿no? Consagrar el día entero. Por eso dice, celebramos el domingo, el día entero y la Eucaristía, ¿eh? Eso creo que es un matiz que a mí personalmente me llama la atención, cómo el catecismo lo formula aquí, matizando esos dos aspectos. Es verdad que no se puede santificar el día del domingo sin la Eucaristía, porque es como hacer un cuerpo sin corazón. La Eucaristía es el corazón del domingo. Pero ojo, a veces podríamos pretender tener un corazón sin cuerpo, y un corazón sin cuerpo pues no deja de ser algo artificial, que está ahí sostenido pues como si estuviese en la UBI, ¿no?, por una serie de cables, pero le falta la vida. Es decir, de la Eucaristía se desprende una vida del domingo, que es vivir en el Señor, vivir en Él, ¿no? Dice que es un papel principalísimo el que tiene que tener la vivencia del domingo, porque en él se celebra el misterio pascual, ese que proclamamos en la Santa Misa: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En el domingo es como si se celebrase la Semana Santa. Cada domingo hacemos una pequeña celebración de la Semana Santa, de los misterios de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo. Esta es la centralidad de nuestra fe, el misterio pascual. El Concilio Vaticano II, en su reforma litúrgica, insistió mucho en la centralidad del domingo. El domingo, en su liturgia, en su celebración, no debe de ser sustituido por otras fiestas, ¿eh? No, en absoluto. O sea, tiene que ser centralizado, ¿eh? Muy raramente pues podemos, igual en algún caso excepcional, pues dar algún permiso litúrgico para que en algún lugar donde hay una tradición pues muy extendida se permita pues que en el domingo se pueda celebrar pues un patrono, etcétera, pero no es lo normal, no es lo correcto, no es litúrgicamente lo adecuado. Lo adecuado es que el domingo se celebre la liturgia dominical. Lo adecuado es que el domingo se celebre el misterio pascual y que no sea sustituido por otras devociones. Por otras devociones. Como digo, a veces también la Iglesia, pues hombre, atendiendo a una pedagogía y atendiendo a unas tradiciones de algunos pueblos, pues bueno, pues permite que en algunas iglesias locales, en algún domingo, pueda celebrarse pues una fiesta de un patrono, etcétera, pero no debe de ser lo normal, lo frecuente, ¿eh? El domingo tiene que guardar su centralidad. Y ante ello, ante esa celebración del misterio pascual, el resto de las celebraciones, pues conmemoraciones de santos, etcétera, deben de tener otro lugar que no supla el domingo. Incluso también hay que tener cuidado de que cuando en el domingo pues se hacen campañas, pues campañas de un tema, campañas bien sean de misiones, o bien sean de caridad, o de tantas otras jornadas, que si jornadas pues de tantas cosas que la Iglesia, ¿no?, va celebrando para concienciar a sus fieles, aprovechando lógicamente pues la Eucaristía dominical, en la que los cristianos, los católicos, nos juntamos los domingos y se celebran distintas campañas de sensibilización. Hay que tener cuidado de que esas campañas sean celebradas con la discreción necesaria para que no tapen al domingo, para que no tapen la celebración
eucarística dominical. Tantas cosas, ¿no? Que es el día del seminario, día de esto, día de otro, y por supuesto son necesarias, ¿no? Y nos van sensibilizando, pero teniendo cuidado de que la centralidad del domingo, del misterio pascual que en él se celebra, la celebración de la liturgia, sea ante todo lo que nos conduzca a la celebración. No siendo un marco que aprovechamos, ¿no?, para vaciarle el contenido de sus lecturas y su dinamismo, y allí hacemos una campaña en ese día. Hay que tener cuidado con eso. Se ha destacado mucho, pues, en la reforma del Concilio Vaticano II, la centralidad del domingo, que además, pues, tiene la virtud de tener todo un recorrido de la Sagrada Escritura. Quien asiste dominicalmente a misa, a lo largo de 3 años, de una manera cíclica, está recibiendo la palabra de Dios, está escuchando y participando de esa palabra de Dios ofrecida en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es proclamada, ¿no?, en sus textos fundamentales, pues durante el espacio de 3 años. El cristiano que asiste los domingos a misa, cíclicamente, cada 3 años, en el ciclo A, B y C, pues recibe lo sustancial de la Sagrada Escritura. A veces se dice, pero si todos los domingos se dice lo mismo en misa, se repite continuamente lo mismo. Bueno, pues no es verdad. No es verdad. Cada 3 años se están leyendo cíclicamente los distintos textos de la Sagrada Escritura. Es verdad que la Iglesia Madre los ha elegido para intentar también que haya como un itinerario, también un recorrido de una comprensión adecuada. Ha buscado también que la primera lectura esté en consonancia con el Evangelio. La segunda lectura suele tener su dinamismo propio, ¿no? Pero la primera lectura y la tercera suelen estar en consonancia, y por lo tanto hay un esfuerzo muy grande pedagógico, ¿no?, de que la Eucaristía sea nuestro alimento. Por lo tanto, centralidad del domingo, ¿no?, y centralidad de la Eucaristía dentro del domingo. Primera afirmación que aquí hace el Catecismo. Y un paso más, aquí, aparte de hablar del domingo, el domingo también se añade, en este punto del Catecismo, un punto del código en el que se dice qué más días son los que la Madre Iglesia nos ha pedido que observemos bajo precepto. Dice, igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos. Un pequeño comentario de por qué la Iglesia ha elegido estos días. O sea, sabéis que decía en nuestro catecismo de pequeño aprendimos oír misa todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, estas son en concreto, ¿no?, las fiestas de guardar que aquí el Código de Derecho Canónico prescribe, en este momento por lo menos, fiestas de guardar. ¿Por qué ha elegido estas fiestas? Primero, porque son fiestas que no coinciden en domingo. Lógicamente hay otras fiestas que son también principalísimas, pero no las pone aquí porque al coincidir con el domingo ya están incluidas. Por ejemplo, Pentecostés. Pentecostés es una fiesta principalísima y centralísima, pero aquí no las ha puesto porque al ser una celebración siempre en domingo, bueno, pues ya está incluida en la celebración dominical. Y tantas otras, por ejemplo, Cristo Rey, otro tipo de Santísima Trinidad, pues tú verás, pues es una fiesta centralísima y principalísima, pero como la Santísima Trinidad siempre se celebra en domingo, no tiene que ponerla aquí en este listado. En este listado se pone fiestas que no coinciden en domingo, o que pueden no coincidir en domingo, o que coincidirán cada 7 años, como la Natividad, el día de la Navidad y el día de la Epifanía, que son los misterios del nacimiento del Señor y de su revelación ante el mundo, ¿no? La Epifanía. También incluye la Ascensión, aunque ahora la hemos trasladado en muchos lugares al domingo, y al trasladar al domingo, bueno, pues ya
de alguna manera no sería necesario mentarlo aquí, pero claro, aquí el catecismo está hablando para toda la Iglesia universal y hay muchos sitios en los que la ascensión no ha sido trasladada al domingo, sino que se celebra en su día. Por eso aquí mantiene la ascensión. Fijaros, curiosamente, no son día de precepto el Jueves Santo o el Viernes Santo. No son días de precepto. Porque en la Semana Santa, para nosotros, la centralidad de la Semana Santa es en torno al domingo, ¿no? En el domingo celebramos el misterio de la redención allí concentrado, el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Es curioso, a mí me llamó la atención cuando descubrí, ¿no? en su momento, fíjate, en la Semana Santa nunca ha existido la tradición de que fuese día de precepto el Jueves Santo o el Viernes o el Sábado Santo, no. Lógicamente la Iglesia invita a asistir a todos los oficios de la Semana Santa, pero también como madre que es conocedora también, ¿no? Pues de las complicaciones que sus hijos pueden tener, el precepto lo reduce al domingo, al día de la resurrección. Ese sí que sería el domingo de la resurrección, el domingo de Pascua, el domingo de los domingos, si cabe decir. Hombre, todos los domingos es como si fuesen día de Pascua, ¿no? Pero el domingo de Semana Santa, ese podríamos decir que es el día de precepto por antonomasia, ¿no? Por eso también ha existido la tradición de que muchos cristianos confiesen y comulguen por Pascua, ¿no? Lo que es el día central. También aquí añade el día del Corpus, es curioso, el día del Corpus, que en algunos lugares también se ha trasladado, ¿no?, a domingo, pero como en principio su celebración es en jueves, está también incluido como un día de precepto. Luego hay 3 fiestas de la Santísima Virgen: el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios; la Inmaculada, el 8 de diciembre; y la Asunción, el 15 de agosto. Estos 3 días son 3 grandes, ¿no? 3 grandes fiestas marianas, los 3 grandes dogmas marianos. El principal de ellos es Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. Ojo, y ese suele pasar bastante desapercibido. Con el tema del Año Nuevo pasa bastante desapercibido y sin embargo es entre los dogmas marianos el central, el principal, ¿no? La Inmaculada y la Asunción no dejan de ser una consecuencia de que María es Madre de Dios, porque María estaba predestinada a ser Madre de Dios, por eso fue concebida inmaculada, y por ser Madre de Dios fue asunta al cielo. Y curiosamente, es explicable también por todo lo que supone la celebración pagana del día 1 de enero, está bastante arrinconada, ¿no?, la celebración más central y primordial de Santa María, Madre de Dios. Bien, 3 fiestas marianas. San José también está añadido en marzo, pues porque no podemos celebrar a María sin su esposo José, está añadido. Y luego santos Pedro y Pablo. Se ha escogido estos santos concretos, pues lógicamente porque nuestra Iglesia es apostólica y en el fondo la celebración en junio de los santos Pedro y Pablo es una evocación eclesiológica. Son 2 santos en los que está sustentada nuestra fe eclesiológica, ¿no? Y finalmente todos los santos. Bueno, lógicamente la Iglesia no podía poner como días de precepto un santo, otro santo, que si no, lógicamente no acabaríamos. Y entonces, ¿qué ha hecho? Pues ha elegido a la Virgen María, a San José, por ser la Sagrada Familia, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, por ser la roca sobre la que Cristo funda su Iglesia, y todos los santos. Y ya en todos los santos queda incluido pues todo el resto. En día de Todos los Santos, 1 de noviembre, celebramos a todos los santos al mismo tiempo. Esta es como la selección de los días de precepto que ha hecho la Iglesia. Como digo, es una selección de los días que no coinciden en domingo. Los demás, hay muchas más celebraciones que coinciden en domingo, ya están integradas, ¿no?, pues tantas otras que he señalado antes. Como ves, es una selección sobria, pero yendo a lo central, ¿no? Misterios de Jesucristo, los misterios de Jesucristo, la Natividad, la Ascensión, el Corpus, etcétera. Los de la Santísima Virgen, junto con San José,
Santos Pedro y Pablo y todos los santos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Las fiestas, continuamos con el punto 2178. Dice así: esta práctica de la asamblea cristiana, se refiere a la reunión de los domingos, se remonta a los comienzos de la edad apostólica. Y aquí vienen 3 textos que nos ofrecen. Vais a ver algunas bases bíblicas de cómo los primeros cristianos ya se juntaban. Tenían desde la primera iglesia apostólica, vivió la asamblea dominical. El primer texto que se nos ofrece es el de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 46. Dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de espíritu. Un texto en el que se ve la vida intensa que llevaba la primera comunidad cristiana, la primera comunidad apostólica. Acudían al templo todos los días, es decir, tenían una oración diaria y luego acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Como podemos ver, aquí se distingue la oración diaria de esa asistencia asidua a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esa asistencia asidua era la asistencia semanal, dominical, mientras que luego dice que diariamente rezaban, pero distingue las dos cosas. Asiduamente. Yo quiero subrayar este término que utiliza los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente. Es importante, ¿no? Es importante que nuestro seguimiento a Jesucristo, nuestra forma de celebrarle, sea asidua. Por eso la Iglesia la ha concretado en esa celebración semanal. Asiduidad. Esto, de alguna manera, choca con una característica de nuestro momento cultural, ¿no? Que es muy fluctuante. Sabemos que tenemos una cultura que no es precisamente muy proclive para ayudarnos a vivir en perseverancia, en constancia, no, sino que estamos inmersos en una cultura que es la cultura de lo cambiante y lo fluctuante. Nos ilusionamos con una cosa y luego nos olvidamos de ella. Nos ilusionamos con otra y enseguida nos hartamos. Y siguiente. Y cuántas cosas comenzamos y dejamos a medias. Eso es tremendo. Estamos llenos de invitaciones, somos sugeridos por una parte, por otra, por la demás allá, no todos son, parece que todos son reclamos. Se nos reclama montones de cosas y luego al final, pues el que mucho abarca poco aprieta y lo dejamos todo a medias, a medias. Bueno, pues en medio de esta cultura que es muy dispersa, se nos pide por parte de la Iglesia que seamos asiduos y perseverantes. De los que perseveren hasta el final será la salvación. Ojo, que de muchos es el comenzar y de pocos es el llegar a término. Entonces, bueno, frente a este mal cultural que existe tan extendido, asiduidad, asiduidad, perseverancia, constancia. Porque es que de lo contrario no se puede celebrar al Señor. No le damos la centralidad que Él tiene. Una consecuencia lógica de que el Señor para mí es lo central es esa asiduidad. O sea, si resulta que yo me acuerdo del Señor pues esporádicamente, de vez en cuando, entonces vamos a ser sinceros. Él no es el centro de tu vida.
Señor, y hoy en día está muy de moda, pues en ese tipo de expresiones. Bueno, yo voy a misa cuando lo siento, cuando sale de mí, cuando me llama en mi interior. Vamos a ver, ¿pero qué quiere decir eso? Es que es curioso que seamos tan caraduras, seamos tan falsos, que incluso estemos intentando disimular nuestra falta de constancia, pues de sinceridad, y la estoy disfrazando de sinceridad. No, es que yo quiero ser sincero, entonces yo voy a misa cuando me sale de dentro, no por obligación, sino porque que me salga de dentro, ¿no? Bueno, a eso le llamo yo disfrazar la pereza de sinceridad y de autenticidad. O sea, quiero ser auténtico. Mira, es curioso, que tengamos la cara dura de intentar que la pereza o la falta de fe se presente con carta de ciudadanía, porque es que yo quiero ser auténtico y no hacer las cosas por obligación, porque los demás van por obligación. No, pero yo quiero ir por devoción. Hombre, mira, vamos a ver. La devoción es totalmente falso que esté reñida con la perseverancia y con la asiduidad. No. Eso de que la devoción sea esporádica, problemas en esa celebración dominical de los cristianos. O sea, no tengamos una imagen idílica o romántica de la primera comunidad cristiana, que todo lo vivían en común, vendían sus bienes. Fíjate qué imagen tan idílica la de la primitiva comunidad cristiana. No, existieron problemas siempre ha habido problemas. Nunca ha existido el cristianismo ideal, siempre ha habido problemas. Fijaros aquí lo que dice. Al dar estas disposiciones no os alabo, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien, pues ante todo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego tiene que haber entre vosotros también disensiones, para que se pongan de manifiesto quienes son de probada virtud entre vosotros. Cuando os reunís pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis a la Iglesia de Dios y os avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a decir? ¿Alabaros? En eso no os alabo. O sea, fijaros que resulta que ocurrió que en esa primera comunidad cristiana se fue en algunos lugares, suponemos que no en todos los lugares, en algunos lugares se fue tomando la costumbre de que cuando los cristianos se juntaban para la celebración dominical, pues algunos llevaban también pues los alimentos para hacer allí pues una cena entre ellos, ¿no? Además de la Eucaristía. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues claro, que si resulta que uno lleva allí sus alimentos para hacer allí una especie de lunch, etcétera, se acababa centrando en eso la atención de tal manera que allí se distinguían entre los pobres, que no tenían ellos más que una alimentación pobre y austera, y las personas más ricas, que allí se podían permitir el lujo de tener allí pues su lunch, etcétera, y se estaba como manifestando la división entre los pobres y los ricos antes de celebrar la Eucaristía, ¿no? Y entonces San Pablo les llama la atención y les dice: oye, ¿no tenéis casas para comer y para beber o qué? Para comer y para beber a vuestra casa, Aquí venimos a celebrar únicamente pues la Eucaristía. Y les corta de raíz esa costumbre. Bueno, ¿por qué la Iglesia ha traído a colación ese texto? Primero, para demostrar en otro texto más, pues cómo existía. Estos problemas se derivan de que existía la reunión, la costumbre de la Eucaristía dominical ya desde la primera comunidad cristiana. Pero además que había problemas, que había problemas. También esto es bueno oírlo, porque nosotros nos pensamos que los problemas nacen con nosotros. No, los problemas siempre han existido en la Iglesia. Y hemos tenido que ser corregidos, y malas costumbres que se introducen, los pastores que intentan también denunciarlas para arrancarlas, siempre ha existido, ¿no?, esa tensión dentro de nosotros por ser fieles al Señor, y nosotros fácilmente introducimos corruptelas, y tenemos que ser corregidos, etcétera. Fijaros hasta qué punto que el siguiente texto de Hebreos 10:25 dice: no abandonéis vuestra asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos mutuamente. O sea, en la carta a los Hebreos ya se llama la atención sobre el peligro de abandonar la asamblea dominical.
Ojo, como algunos acostumbran a hacerlo, un tirón de orejas ya en la primitiva comunidad cristiana hacia el abandono de la Eucaristía. No abandonéis vuestra asamblea, lo cual es un abandono, lo cual es una traición, lo cual es buscarte tu vida al margen de. Lo fácil es dejar, ya lo sabemos, lo fácil es dejar. Y dice, animaos mutuamente. Me llama la atención a mí esto, me llama la atención como también tiene que existir una especie de ayuda mutua para asistir a la Santa Misa, ayuda mutua. A veces hablando con los jóvenes, con los chicos en esas edades tan complicadas que tienen, ¿no? Pues para permanecer fieles en la celebración del domingo, yo más de una vez les he aconsejado a los chicos que se ayuden mutuamente a ir a misa. A veces, pues la verdad es que la mejor ayuda suele ser ir en familia, pero dependiendo de las costumbres familiares, pues a veces eso no es posible, ¿no? Muchas veces yo a los chicos les he invitado a que se ayuden mutuamente a ir a misa, animaos mutuamente. Esto también creo que es una reflexión para todos nosotros. Cuando vivimos la misa de una manera demasiado individualista, eso no le ayuda a los demás a ir a misa. También yo creo que tenemos que tener los cristianos un interés unos por otros, los que vamos a la Santa Misa. Un estímulo mutuo, ¿no? Hacer de la Santa Misa un lugar en el que mostremos nuestro cariño mutuo, que nos ayudemos unos a otros a ir a la Santa Misa. No digamos nada, lo que puede ser, pues, ayudarle también a un enfermo a asistir, si él desea asistir y quiere ser ayudado, ¿no? Pero ya no me refiero únicamente a ayudar a alguien que tiene una imposibilidad física, sino a quien asiste allá solitario, porque hay que ver que la asistencia a misa, perdonadme esta especie de, pues así un poco representación irónica que voy a hacer, pero es que desde arriba, desde el altar, se ve todo, y uno ya va viendo con qué disposición se van acercando a la iglesia tantos fieles, ¿no? Y generalmente uno no se queda fuera misa, o sea, uno no deja de ir a misa, sino después de haber ido representando dentro del templo una forma cada vez más alejada de presencia. Y claro, y el niño que ha hecho la primera comunión está al principio en las primeras filas y muy atento, ¿no? Pero luego ya va viendo que luego va cogiendo la edad del pavo y ya no se pone en primera fila, que le da vergüenza. Se va poniendo más atrás y más atrás. Y uno ya ve que hay personas que están puestas detrás del poste para que no se vea. Detrás del poste, pues para que así permanezcan más ocultas y su presencia sea pensando en sus cosas o hablando con el de al lado, ¿no? Y luego ya va viendo que otros se ponen atrás del todo. Aunque haya sitios para sentarse, ya no se sientan, se quedan ahí atrás, ¿no? Y casi luego hay otro momento en que ya no se sabe si se han colocado en misa a la entrada o a la salida, pues para salir antes y para llegar tarde y no ser notados. Y uno dice, están ya detrás de la cancela, y al final ya no entran y dejan de venir a misa. Es que ese proceso suele ocurrir, suele ocurrir. En la manera de asistir a la Eucaristía los domingos y de colocarse en el templo, uno puede prever fácilmente, va a dejar de venir a misa en poco tiempo. Digo que desde arriba, desde el presbiterio, se ve todo, y uno fácilmente nota qué formas de presencia hay allí, que están siendo artificiales. Por eso es importante, dice, animaos mutuamente. Es que es importante ese ánimo mutuo. Es importante ese ánimo mutuo, ¿no? En el cariño que nos expresamos, ¿no? En esa invitación a que asistimos a la Eucaristía en familia, en comunidad. No que somos unos desconocidos unos para otros, etcétera. Después tenemos una obligación unos para otros. Yo no tengo que pensar únicamente en mi misa dominical. Es nuestra celebración y el Señor también me pedirá a mí que yo sea instrumento y sea ocasión para que otros también vivan la misa en su centralidad, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Continuaremos también con este punto 2178 que hemos dejado a medias. Hemos querido leer estos 3 textos de Hechos de los Apóstoles, 1 Corintios y la Carta a los Hebreos, para que veamos cómo los primeros cristianos vivieron desde el principio pues la asamblea, el precepto dominical,
pero al mismo tiempo también tuvieron problemas, que, o sea, es decir, no nos desanimemos por nuestros problemas, porque problemas ha habido siempre. Y bueno también es que lo veamos, lo comprobemos y veamos cómo durante estos 2000 años, pues la Iglesia ha permanecido fiel en la vivencia del domingo, haciendo frente a esos problemas. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, soy María, padre. Adelante, María. Te oigo un poco lejos. Sí, le escuchamos, María. Adelante. Ahora lo oigo mejor, sí. Bueno, usted estaba hablando de tantas cosas importantes, entre ellas lo de la misa, ¿no? Que es verdad que yo cuando voy a misa voy los domingos, no sé, antes iba más y ahora voy menos. Y es porque no le doy tanta importancia, porque yo digo, yo lo que pienso lo llevo dentro de mí y Dios me lo ve. Y no tengo por qué ir a que nadie me vea allí. Sí, es otra cosa lo que usted quiere expresar, pero yo también no sé si me entiende. Luego también le quería decir que me dijera, por favor, si las personas que nacemos en domingo somos especiales. Eso lo digo por alguna razón, porque que a mí me pasa, y que somos como elegidas de Dios, ¿no? Por haber nacido en su día. De acuerdo, bueno, pues yo con respecto a esto último que dice, no, yo no caería en esas supersticiones, de que si alguien ha nacido un domingo, entonces es una persona, no. Yo creo que todos somos queridos y amados del Señor, y no hay que, yo diría, caer en esa especie de consideraciones un poco cabalísticas de los calendarios. Con respecto un poco a lo primero, pues mire, pues lo que usted manifiesta es precisamente aquello sobre lo que yo en un programa como el de hoy quería incidir. Es que sin darnos cuenta fácilmente somos tentados, ¿no? Usted ha dicho, claro, yo es que antes iba a misa todos los domingos, pero luego también digo, bueno, si yo llevo a Dios dentro de mí y yo no tengo que ir allí para que nadie me vea allí. Mire, con mucha frecuencia recurrimos al argumento de compararnos con los demás. Uno tiene que ir a la Santa Misa porque necesita de Jesucristo. Necesito de Jesucristo. Cristo es mi alimento. El alimento de su palabra y el alimento de su cuerpo y de su sangre. Yo necesito del Señor. Es que los que van a misa son mejores, son peores, me ven, no me ven. O sea, dejémonos de mirarnos en los ojos de los demás. Miremos a los ojos de Jesucristo. Si miramos a los demás, Satanás siempre hace que los demás, cuando miremos a los demás, sea para ver sus defectos, sea para sentirnos distintos, sea para que el prójimo casi nos estorba. Sin embargo, el Señor quiere que cuando miremos a los demás, veamos en los demás sus ejemplos buenos, sus testimonios de vida, la conciencia de que Dios me los ha puesto en el camino de mi vida y a mí también me animan y yo les animo. Satanás siempre nos empuja a hacer una mirada despectiva, displicente hacia los cristianos que nos rodean. Sin embargo, el Señor